En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, Como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo, santo, santo es Jesús de Nazaret. Santo
ser, no hay nadie como Él, no hay Jesús de Nazaret, sencillo y humilde es santo. es Jesús de Nazaret. Santo Es Jesús. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, y santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Santo es el que vive, Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, y santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. santo es el que vive, santo es el que reina, Y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, y santo en el pesebre, santo en el sepulcro, y santa es su sangre derramada y en la cruz. Y no hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare, Dios mío, donde a solas puedo adorarte. Y no hay lugar que se compare, nada se compara a ti. Donde a solas puedo adorarte. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. no hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada. perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume, yo derramo mi perfume, sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Bendiciones. Qué bueno poderte saludar en esta hora y poder llegar hasta el lugar donde te encuentras a través de este espacio, nuestro devocional con la Biblia abierta. Te damos la bienvenida en esta hora, deseando como siempre que el Dios del cielo continúe bendiciendo tu vida de una manera especial y que todo lo que emprendas y hagas con tus manos sea prosperado, sea bendecido. Quiero iniciar esta reflexión del día de hoy con la frase con la que terminamos la reflexión pasada, que la fe genuina siempre descansa en la provisión de Dios y no en el esfuerzo del ser humano. Ojalá tenga en cuenta esa expresión en el transcurso de esta serie, de esta enseñanza que estamos hablando, como es la serie sobre la fe, héroes de la fe, basándonos en Hebreos capítulo 11, verso 12, capítulo 12 y versos 1 y 2. Porque todo el capítulo 11 relata lo que es sobre la fe y allí está dando la lista, los nombres de esos héroes de la fe.
Hablando de la fe, hoy vamos a hablar de la fe de Enoc. Según Hebreos capítulo 11, verso 5, dice la Escritura: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fue traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es nombrado por el autor del libro de los Hebreos como uno de los héroes de fe, y en este caso es el segundo nombre en ser mencionado. Ya se conoce la historia de Enoc, y por supuesto que el autor de Hebreos también la conocía, la cual está registrada para nosotros en el libro de Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Y dice la Escritura: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fíjate la expresión caminó Enoc con Dios. Esto indica relación, una relación entre los dos. Y esa relación lo llevó a una intimidad con Dios, tanto que Dios decidió llevárselo sin ver muerte, que es lo que relata el autor de los Hebreos, y por ende hace énfasis de esa intimidad que él tiene con Dios y que se da a través de la fe de Enoc. Y esa fe lo hace vivir en una vida de intimidad, una vida de devocional, una vida de devoción, una vida de gratitud hacia Dios. O sea, Enoc vivía para Dios. Podemos decir que si la fe de Abel fue una fe genuina, una fe verdadera, entonces podemos decir que la fe de Enoc es una fe de entrega, una fe de intimidad, una fe de devoción, y eso hace que el autor de Hebreos lo meta en esa lista de héroes de fe. Enoc caminó con Dios. Esto agradó a Dios. El relato del autor de Hebreos enseña que Enoc recibió y dio el testimonio de haber agradado a Dios, y enfatiza que en ese caminar es imposible andar sin fe, porque no se puede agradar a Dios si no se tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este andar sin fe indica que no podemos tener una relación con Dios sin fe, porque Él es galardonador de los que le buscan. La vivencia de Enoc y el caminar de Enoc demuestra que acercarse a Él, acercarse a Dios, requiere creer que Él existe y que Él es real, y que recompensa a quienes lo buscan con diligencia, a quienes lo buscan de verdad. Dice que un corazón contrito y humillado Él no despreciaría jamás. Dios requiere de nosotros como iglesia esa vivencia que tenía Enoc. Nosotros debemos tener en cuenta la manera, la forma como vivió Enoc, demostrando que el Dios al que él servía era un Dios real. El nombre de Enoc, que significa dedicado, significa disciplinado, nos da a entender que no, en lugar de seguir las costumbres de una generación impía, Enoc toma la decisión consciente de alinear su vida diaria, su familia, su matrimonio,
alinear la crianza de sus hijos con la voluntad de Dios. Alinear su caminar, no solamente el caminar de él con Dios, sino alinear el caminar de su matrimonio con Dios. Alinear la crianza de sus hijos con Dios. La Biblia relata que vivió 365 años. Dice que a los 65 engendra. Y dice que caminó 300 años después que engendró. Y cuando él engendra, esos 300 años fueron vivencia para Dios. Y el texto lo dice de esta manera, ya lo leímos, pero quiero volverlo a leer en esta hora. Fíjate que el texto en Génesis lo está diciendo de esta manera. El versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Si era el padre de Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Dice que después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y indica el verso 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y en esos tiempos, en ese caminar, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vuelvo y recalco lo que decíamos al inicio. Esto hizo que el autor de los Hebreos tuviera en cuenta la vida de Enoc para ponerlo en la lista de aquellos que vivían por fe. Y la fe de Enoc es una fe de intimidad, es una fe de entrega, es una fe de devoción a Dios. Y es necesario que la iglesia contemporánea que está esperando el rapto también entienda esto. Y no quiero adelantarme, pero quiero que usted tenga en cuenta esto. El nombre de Enoc, que como lo dijimos ya, significa dedicado o disciplinado, indicándonos que este hombre tuvo una vida alineada a Dios. Y recalcamos, no solamente la vida alineada a Dios, toda su vida diaria, todo su tiempo, toda su devoción era para el Señor, sino que también tuvo una entrega total con su matrimonio, la crianza de los hijos bajo la voluntad y la dirección de Dios. Enoc no solamente fue ejemplo para su familia, sino que fue ejemplo y dio testimonio para con otros. Tanto es que Judas en su escrito habla de Enoc y lo nombra como un profeta que advirtió a sus contemporáneos sobre el juicio de Dios contra la maldad y las acciones impías. Eso lo encontramos en Judas capítulo 1, versos 14 y 15. Y voy a leerlo para que veamos cómo este escritor toma también el ejemplo de Enoc, de su vida, para enseñar sobre la profecía que él anuncia a aquella gente que le rodeaba en aquel momento, en el tiempo en el que él vivió. Y es necesario que la iglesia sepa que debe testificar, debe dar testimonio de aquel que le llamó, de aquel que le tiene en propósito a bien recibir las cosas de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y no nos ha escogido por escogernos, nos escogió, como decíamos en días anteriores y en otras series, nos escogió con propósito. Y el propósito de Dios no solamente es bendecirte, no solamente es darte salvación, sino que usted y yo nos responsabilicemos de hacer la obra que Él nos encomendó. Mira lo que dice Judas.
Verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Está refiriéndose a aquellos que enseñan falsas doctrinas, enseñan y dicen cosas que no deben enseñar. Y la iglesia contemporánea tiene el mismo desafío que tenía este hombre llamado Enoc. Como decimos y hemos dicho en otras oportunidades, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Porque te vas a encontrar, como digo yo siempre, a la gente que ministramos, que enseñamos, te vas a encontrar con gente que conoce Biblia y sabe Biblia, pero la distorsiona. No aplican la palabra como deben aplicarla. Y por eso es necesario capacitarnos y recibir la capacitación. ¿Y cómo se recibe la capacitación? No es queriéndonos saber todo, que ya no lo sabemos todo. No es queriendo ponernos nosotros en primer lugar y tomar el lugar que no se nos ha dado y que no se nos ha puesto. Antes, por el contrario, ser sencillos y humildes. Déjeme decirle que la vida que llevó Enoc no fue una vida sencilla en cuanto a las situaciones que le rodeaban, en cuanto a las circunstancias que le pasaban, pero supo mantenerse y agradar a Dios. Y él enseñó, doctrinó, capacitó y predicó, como lo acabamos de leer ahí en Judas. Como dijo alguien una vez en una conferencia, si estos hombres pudieron, y nombró a uno hablando de la familia y hablando del hogar, dijo: si Noé pudo, nosotros también podemos. Y claro que sí, iglesia, y sí se puede, pero se toca tener esto, relación con Dios, toca tener confianza, toca tener seguridad, toca tener fe, toca tener certeza de a quién servimos, con quién estamos, para dónde vamos. Toca que como iglesia encendamos el bombillo, tengamos las lámparas encendidas y las vasijas llenas de aceite. Porque es necesario. Es necesario porque estamos esperando que suceda algo extraordinario, algo nunca jamás antes visto. Y cuando suene la trompeta, la iglesia ha de ser levantada, ha de ser traspuesta, al igual que Enoc. Enoc se mantuvo en fe, en seguridad, creyendo al invisible y yendo a donde Dios le indicaba que fuese. Amado, amada, la iglesia contemporánea debe estar en la plenitud, voy a usar el término, seguridad de que va a irse con Dios. Pero para esto se necesita intimidad. Para esto se necesita, al igual que Abel, tener una fe genuina, una fe de convicción, una fe de avance, una fe de que sí se puede. Y al igual que no, una fe de intimidad. La intimidad te lleva a conocer a aquel que le sirves, aquel a quien le sirves. La intimidad te lleva a tener una amistad con el que te llamó y con el que te escogió. La fe te lleva a profundizar. La fe te lleva a indagar, a buscar y a conocer más de aquel que te escogió. La fe te lleva a escudriñar las Escrituras. Por eso dijo el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellos tendréis la salvación. Eso es en fe que se hace. En fe es que buscamos capacitarnos para saber y aprender más de Él, para poder caminar en intimidad con Él. Al igual que Enoc.
Enoc, vuelvo y recalco, se mantuvo dedicado y disciplinado ante el Señor y dio testimonio de aquel a quien servía y quien era el que le había escogido y le había llamado. Enoc fue traspuesto, o sea que este hombre no vio muerte. Pero antes de eso, se encargó de dar testimonio de haber agradado a Dios. Yo no sé si usted está conmigo en esta hora. Y yo ayer te decía, creo que sí, ayer estábamos hablando de Abel. Te comentaba y te decía que a Caín le desagradó lo que Abel había hecho, pero a Dios le agradó. Y Enoc, antes de ser traspuesto, o sea, antes de ser levantado porque no vio muerte, dejó un legado, porque se encargó de dar testimonio de haber agradado a Dios. ¿Usted cree que Enoc no tenía personas a quien le desagradaba lo que hacía? Pues claro que sí, pero eso no le afligió a él para no seguir, para no avanzar, porque a él o él dio testimonio de que agradaba a Dios. ¿Cuántas veces no nos han señalado, no nos han enviado, no nos han dicho cosas? ¿Cuántas veces de pronto no nos han calumniado? Pero usted y yo nos hemos mantenido ahí, firme, creyéndole al invisible. ¿Cuántas veces no hubiese deseado Satanás haber destruido a Job? Y cuando vio que se le presentó la oportunidad, cuando llegó allá ante el trono celestial, ante el trono de Dios, y Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Un hombre que es un hombre íntegro, que me sirve, que me busca. Mira cómo está viendo Dios a Job. Y Dios está mirando a su iglesia en este momento, ¿sí? Esa iglesia que tiene intimidad, esa iglesia que busca a Dios, porque cuando aquel hombre llamado Elías se sintió solo, Dios le dijo: no te preocupes, tú no estás solo. Hay una reserva, hay un pequeño remanente que no ha doblado tus rodillas ante Baal. Hay una iglesia que se mantiene firme. Y Dios viendo a la iglesia bien, Dios viendo a la iglesia como el siervo Job, un siervo íntegro. Y Satanás pudo señalar, destruir, quitar, acabar lo que él quería, lo que Dios le dio permiso para que hiciera con Job. Pero Job se mantuvo firme, creyéndole al Señor. Iglesia que me escuchas en esta hora, nosotros debemos de dar testimonio de que agradamos a Dios y de que somos hijos de Dios. La iglesia contemporánea debe vivir para Dios, dar testimonio de que vive para Dios, de que agrada a Dios, y que la vida de Enoc hace similitud con la vida de la iglesia, que está al igual que Enoc para ser traspuesta. No sabemos cuándo va a ser. No sabemos cuándo va a ser eso. Lo que sí tenemos que estar es preparados para cuando eso suceda. Porque muy pronto, aunque a usted le parezca de pronto tardía, ese momento muy pronto puede ser minutos, días, años, meses.
siglos. Pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La iglesia será sacada, será arrebatada de la tierra y llevada a un lugar especial. Y el Señor Jesús dijo qué lugar especial era el que iba a preparar para la iglesia, para los suyos. Y Él expresó estas palabras tan hermosas que te las quiero dejar en esta hora en el nombre de Jesús. Juan capítulo 14. Jesús diciendo, hablando: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Tienes fe en Dios? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, como dice el autor de los Hebreos, y que Él es el galardonador de los que le buscan. Y Jesús está diciendo, ¿crees en Dios? Cree también en mí. Verso 2 del capítulo 14 de Juan. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué hermoso cuando Jesús lo habla y lo dice. Y Él recalca, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es más, dice el Señor, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Estás preparada, iglesia, para ese momento? ¿Estás preparada al igual que no para ser arrebatada, para ser traspuesta? Pues es necesario que estemos preparados para estar con Él allá, en el lugar que se nos ha preparado para que estemos con Él. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y como siempre te digo, recuerda que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.